Hombre, claro que me dispararon. A mí me pusieron a las 3 de la mañana en calzoncillo peleando por mi vida. Yo mismo escuché un ruido, yo me levanté de la cama, fui a buscar el ruido, abrí una puerta, me cayeron dos individuos. Él me mordió en el dedo, claro, cuando yo sentí la mordedura en el dedo, pues yo le mordí en la zona más próxima que tenía. Que están gritando, dispara y mátalo, con la furgoneta dentro de mi casa. Yo no me puedo acostar siendo un ciudadano bien y levantarme siendo un criminal. Yeah. 3 heridos de bala y 1 con media nariz arrancada de un mordisco. A mí me pedían 20 años de prisión y 300.000 euros de responsabilidad civil por las lesiones que provoqué. De hecho, te quitaron la pistola a tus compañeros, ¿no? Y ya, pues claro, cuando yo vi el tercer individuo cuando entró en el salón, pues claro. Buenas a todos, bienvenidos a Vaquero Podcast. En esta ocasión tenemos el honor de tener a Casimiro Villegas, una persona que sufrió una grave injusticia y una situación también complicada y traumática. Y queríamos que nos contaras un poco tu experiencia y lo mal que te ha tratado la justicia y en general el país. Sí, bueno, sufrí un asalto procriminal a tu domicilio mientras duermes. No es plato de buen gusto, además es una experiencia desconocida para cualquier persona de mi edad y de mi época, ¿no? Porque esto de los asaltos a viviendas... ¿Qué edad tenías cuando pasó? Pues cuando pasó tenía yo 44 años. 44 años tenía y yo, vamos, nunca había escuchado nada de asalto a viviendas. O sea, vi la película A Sangre Fría de Truman Capote, ni siquiera leí el libro. Y después lo he leído. Y lo más parecido de lo que yo tenía conocimiento de un asalto de vivienda fue el crimen de los Galindos en Sevilla, creo que fue en el año 73 o 74, que donde murieron 5 personas en una finca, en un cortijo aislado en medio del campo, que después después a raíz de lo mío sí me he interesado y me he especializado en lo que es la violencia extrema y lo que es la defensa del domicilio. Tú estuviste en el ejército y luego en la policía. ¿Cuántos años estuviste? Pues yo primero fui militar profesional, ¿no? Me fui al ejército, me gustaba el mundo de la disciplina y el mundo de las armas. Estuve militar profesional, en aquella época me presenté 2 veces a Talar, aprobé sin plaza y después pues salieron convocatorias de guarderías juradas, de vigilantes jurados. En aquella época estuve trabajando en Renfe y después salieron ya las convocatorias. Renfe se privatizó y salieron 2 convocatorias grandes, una de Guardia Civil de 600 plazas y después 240 para la Policía Local de Sevilla en el año 90. Entonces, pues claro, en aquella época pues se aceleraron las cosas, la oposición que más rápido se hizo fue la de Policía Local, aprobé y ya me quedé en mi casa, vamos, en mi ciudad. Y entonces, pues claro, yo soy policía desde el año 90 de la Policía Local de Sevilla. Tu casa, solo para que la gente lo ubique, estaba fuera de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, mi casa es una casa aislada, fuera del casco urbano, en el campo, y ya está. Decidí, cuando llevaba ya varios años de policía, de comprarme una parcela, edificar mi propia casa y vivir lo más alejado del mundanal ruido de la ciudad y del estrés del servicio policial, por lo menos. ¿Por qué? Porque me gustaba la agricultura, me gustaba tener mis perros, en fin, mis árboles frutales y eso. Y me compré una finquita y poquito a poco pues me construí la casa que si llego a saber lo que me venía encima, vamos, ni se me ocurre. Me compro el ático más alto en el centro de la ciudad, vamos. Porque hoy las personas que viven en casas aisladas, o sea, fuera del extrarradio, son muy vulnerables. Además, son objetivos del crimen organizado. ¿Cómo sucedió esa noche? O sea, eso es muy rápido. O sea, eso no se crea como se crea la gente que eso es un episodio, que es un hecho que tarda en producirse 1 hora. No, eso es rapidísimo. Eso mismo, escuché un ruido, yo me levanté de la cama, fui a buscar el ruido, abrí una puerta, me cayeron dos individuos, se liaron a patas de puñetazos conmigo y eso es acción-reacción. Ahí se activa, ahí ya entramos en el mundo de la ciencia, en el mundo de la violencia,
de forma científica, ¿no? Ahí ya pues el cerebro, la amígdala cerebral actúa y ahí o reaccionas o mueres, ¿no? Entonces aquí hay tres formas de respuesta: o el shock, que te quedas paralizado y te llevas todos los golpes, o la respuesta de huida o la respuesta defensiva. Pues a mí me dio por defenderme. Me atacaron, yo me defendí y claro, como no pudieron tirarme al suelo en un primer momento, pues ya ellos empezaron a gritar, traer la escopeta, dispararlo. Entró un tercer individuo en el salón y ya, pues claro, cuando yo vi el tercer individuo cuando entró en el salón, pues claro, ahí se produce una transformación química de unas hormonas en el organismo, el sistema simpático, parasimpático, las hormonas suprarrenales, la glándula, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, y sacas fuerza donde no las hay, ¿no? Entonces, pues claro, ahí eso es lo que se produce de que pudiera huir yo de mi propio salón, ¿no? Quitarme a estos dos individuos de lo harto y correr al dormitorio, avisar a mi mujer que nos estaban atacando, coger mi arma reglamentaria y salí a defender mi propiedad y mi vida. Que es tu mujer. A mi mujer. Ahí no sabes lo que va a pasar, claro. Efectivamente, ahí es una incertidumbre, una situación de peligro que es constante, continua y tú ahí te transformas. Tú ahí no eres un ser humano racional, ahí pierdes toda la capacidad volitiva y cognitiva. De hecho, me aplicaron una eximente incompleta de miedo insuperable incompleto, ¿no? Me dieron que era incompleto porque como yo era policía, pues me lo dijeron como incompleto. A las 3 de la mañana, en calzoncillo durmiendo en mi casa, tenía que ser un policía de uniforme fresco como una rosa a las 10 de la mañana, que te digo yo, aquí en el Paseo de la Castellana o en la Plaza del Duque de Sevilla o allí en La Campana, ¿sabes? O sea, es tremendo, tremendo, tremendo. Y lo de claro, porque luego quiero entrar un poco más en el detalle, pero yo me acuerdo de leer sobre el caso y la gente dice, no, es que la proporcionalidad, ya, pero es que no sabes si te van a amordazar, si te van a torturar, si te van a violar, si te van... O sea, tú no sabes nada, entonces ahí no hay proporcionalidad, ahí o sobrevives o nada. De hecho, el último caso de asalto a vivienda de una señora mayor ha sido secuestrada en su propia casa, ha sido torturada, ha sido apalizada. La última noticia que hemos tenido de una persona mayor con un hijo con discapacidad, sale la mujer en la fotografía con el rostro totalmente inflamado, con hematomas. O sea, esa mujer ha pasado un verdadero terror, y es el terror, el máximo de terror. Ya los grandes expertos en violencia extrema lo dicen. Una de las experiencias más traumáticas que puede vivir un ser humano es ver la muerte en su propio domicilio. ¿Sabes? Entonces, pues claro, de hecho escribió en el año 66 Truman Capote con su obra magna A Sangre Fría, que es la Biblia, para mí es una de las Biblias de la violencia extrema, que todo policía, todo operador de derecho penal está obligado a leerla. Y después hay otros autores, ¿no? Como David Grossman, que habla sobre el combate, on killing, matar. Después tenemos en España a Carlos Verbel, con su CSI volumen 1, volumen 2, Crímenes sin resolver. O sea, tenemos bibliografía suficiente, David Berenguera, tenemos también la realidad de un enfrentamiento armado, también tenemos a Daniel García Alonso, ¿sabes? El enfrentamiento armado y después tenemos un informe que es de obligatorio cumplimiento, tener conocimiento de cualquier operador que esté relacionado con el mundo de la violencia, ya sea médico, ATS, juez, fiscal, policía, cualquiera, forense, cualquiera, ¿no? Que es el informe 1/11 de la SOPOL, hoy NETPOL. También la realidad de los enfrentamientos armados de Ernesto Pérez Vera y Fernando Pérez Pacho, que son obras que están ahí, ¿no? Son obras que hablan sobre la realidad de la violencia extrema en el ámbito tanto policial como civil, ¿no? De hecho, es una ciencia, ¿no? El uso de la fuerza policial o legal, que en España pues no está proscrita y no se le da el valor que tiene que tener. De hecho, yo en mi defensa aporté una pericial sobre el uso de la fuerza que fue desestimada, ¿no? Que no se tuvo en consideración, donde se explicaba
se explicaba el modus operandi que utilizaron los asaltantes a mi vivienda y dándole prácticamente relleno al artículo 241 del Código Penal, el 241.4. Sobre las leyes que tenemos aquí en España, que conocemos más casos recientes, como el anciano que con una escopeta se defendió de... José Lomas Espada. Sí. Sí, no es el único, ¿eh? No, hay muchos más, pero que se defendió con su escopeta de caza un tío con una motosierra, siendo un anciano además. Claro, en otros países, si tú proteges tu casa, ya está. O sea, no hay más... Portugal, que está aquí cerca, por ejemplo. Portugal. Y ahí no hubiera habido ni juicio. Y sin embargo, aquí fue jurado y verdugo. Efectivamente, si José Lomas Espada, Pau Rigo, Jacinto Siberio, Luis Coromina, yo y tantas otras personas que han sido condenadas por lograr defenderse dentro de su casa, hubiéramos sido portugueses, italianos, austriacos, suizos, checos, eslovacos, húngaros, irlandeses. O sea, estamos hablando de países de Europa y dentro de la Unión Europea. No hubiéramos sido ni siquiera procesados ni enjuiciados. Se hubiera aplicado la doctrina Castillo, que dice que tu domicilio es la prolongación de tu ser, de tu persona. O sea, asaltar una vivienda por la fuerza, utilizando la violencia, es como si te estuvieran agrediendo a ti. Que eso es lo que no quiere la jurisprudencia nuestra o el legislador o el juzgador reconocer. O sea, tu domicilio es una prolongación de tu esencia, de tu dignidad como persona. O sea, tu hogar, tu dormitorio, tus enseres, tus ropas, tus cuadros, tu cocina, donde comes, donde te acuestas, donde te lavas, donde haces tus necesidades, es una prolongación de tu cuerpo, de tu sangre, de tus huesos, de ti. Es tu esencia. Y eso, en ese sistema de derecho comparado penal, está considerado inviolable, que en nuestro Código Penal lo tenemos, en nuestra Constitución lo tenemos en el artículo 18.2, la inviolabilidad del domicilio, pero aquí se hace una interpretación espacial distinta. No, aquí tiene que ser delitos contra la propiedad y contra las personas. Y como en mi juicio no quedó demostrado de que atentaron gravemente contra mi vida, pues no le imputaron ya los delitos de grupo criminal ni nada de eso. Gravemente contra tu vida, pero porque te defendiste. Porque claro. Yo he leído crónica, o sea, tú hablando de esto, y es que os mordisteis mutuamente, fue una pelea a muerte. Sí, fue una pelea feroz, o sea, el concepto de pelea feroz, que entra de la violencia extrema. Es que cuando tú lees los artículos, tú crees los artículos periodísticos y las sentencias españolas de violencia extrema, y es que no se utiliza ni siquiera el glosario básico de la violencia. O sea, tenemos un hecho violento que se divide en episodios, y estos episodios se dividen en secuencias, y las secuencias se dividen en acciones. Y eso, el escritor, el que describe todo el hecho, es lo que tienes que tener, ese padrón, ese padrón es el que tiene que utilizar para describir perfectamente lo que ha ocurrido ahí. Por ejemplo, en mi sentencia, en la 509/2019 de la Audiencia Provincial de Sevilla, para que lo comprendáis perfectamente, por 16 veces aparece el verbo acción, sorprender. 14 me la adjudican a mí y 2 veces tan solamente a ellos. Cuando yo estaba en una casa aislada, los hechos objetivos son que yo estoy en una casa aislada durmiendo con mi mujer a las 3 de la mañana. Oiga usted, yo no sorprendo a nadie en mi casa. Un espacio que es inviolable, tú no puedes sorprender a nadie, es de sentido común. El sorprendido en todo caso siempre seré yo. ¿Por qué me adjudican a mí 16 veces? ¿Eso a dónde te lleva? A la descontextualización del escenario de los hechos. Es que tengo que es lo que le hicieron a José Lomas Espada, por eso yo me subía por las paredes. ¿Qué más da que el asaltante del domicilio de José Lomas Espada tuviera la motosierra, el espadín puesto en la cadena? ¿Qué más da que estuviera la motosierra apagada? Era un objeto potencialmente peligroso, porque una motosierra pesa entre 2,5 kilos y 5 kilos. A la distancia que le disparó José Lomas Espada al intruso, al criminal, con una piedra de ese peso, en vez de tener una motosierra,
Una piedra. Yo te la voleo a ti a la cabeza en el pecho a un hombre de 78. O sea, el riesgo era constante e inminente. O sea, y él allí no es consciente de si está encendido o no. Él ve una persona con una posesión. Exacto. Bueno, él vio que tenía un objeto en la mano. O sea, él vio que... Después la reconstrucción de los hechos... Hombre, un poquito de... Por favor, estamos hablando de un hombre de 78 años cuando ocurrieron los hechos. Sí, que no se puede defender a puñetazos. O sea, usted no puede aplicar... Usted no puede crear ficciones jurídicas donde no las hay. Ya tenéis disponibles nuestros nuevos calendarios de 2026, con láminas de cada mes de algo significativo de España y de otros lugares también hay alguno, pero principalmente de España. Así que si os gusta España, si os gusta vuestra historia, este es vuestro calendario y recordad, no votéis al PSOE. No. Mire usted, la legítima defensa es monolítica, igual que el miedo insuperable. O lo tienes o no. O hay miedo o no hay miedo. O hay legítima defensa o no la hay. Pero esta división artificiosa de completa e incompleta, esas son construcciones jurídicas artificiosas. O sea, son ficciones. No existe. Usted no puede despedazar la legítima defensa. Usted no puede despiezar la legítima defensa en que es que solamente iba con estos mantras, con estas mentiras. Es que solamente iban a robar, como si robar fuera un pasaporte para abrirte otros delitos. Y si no me los demuestra, pues iba a robar. O sea, que iba a robar, disparar a partes no vitales, utilizar el medio menos lesivo, que ya estaban en huida. Pero estaban en huida, ¿por qué? Porque lo dicen ellos, ¿no? Claro, no, ellos no saben realmente estar en huida, ¿no? Claro. Si tú te dices el abogado, no, tú di siempre que estás en huida. O sea, tú ahora me pegas un puñetazo, yo voy a darte uno, te das media vuelta, no, es que ya estaba en huida. Es que además, cuando... Por ejemplo, no te rías, pero es que... es horrible. Me río pero es que es así, ¿eh? Sí. Es que es así. Es que en el juicio mío, los 4 que entraron, no, es que nosotros estábamos en huida. Cuando se dio al principio del procedimiento al juez instructor un plano de la casa, los metros que había desde el dormitorio donde ellos tenían la furgoneta, donde yo voy, hago un recorrido, voy del salón al dormitorio y vuelvo y todavía está la furgoneta. Yo recorrí más de 45 metros que ellos, que estaba el salón al lado de la furgoneta. ¿Cómo es que yo hago todo este recorrido, hago esta V? Y siguen ahí. Y siguen ahí. ¿Dónde que está hablando usted de que estaban en huida? Y a mí, ¿qué me está diciendo usted a las 3 de la mañana? 5 individuos armados que están gritando dispara y mátalo con la furgoneta dentro de mi casa. Y mi mujer que dijo que escuchó el ruido, o sea, la testificada de mi mujer no se tuvo ni en cuenta siquiera. O sea, 2 personas, o sea, mi palabra, pero es que abundando más, es que mi palabra mía y la de mi mujer dentro de mi casa, eso es ley, oiga. Usted no puede con la versión de 5 individuos ponerla a la misma altura, oiga. A la misma altura. Y el cuarto individuo que se detuvo a los 2 días, no, es que, oiga usted, es que en la testifical de la oficial de criminalística dijo que no se sabía si ese proyectil podía tener impregnación de ADN, de sangre de uno de ellos. Yo me comí un delito de lesiones donde tenía que haber sido indubio pro reo. O sea, y a mí, a 8 metros, o sea, los rangos de disparo de mi arma, demostrado científicamente por una pericial que me hizo un buen especialista, estaban la primera secuencia de disparos fue a 4 metros y la segunda a 8. Oiga, y gracias a Dios ha habido aquí un magistrado del Tribunal Supremo que 40 años después, ojo, de la ley de Tueller o la regla de los 21 pies, que se salió en 1983, 40 años después, don Leopoldo Puente Segura la ha aplicado al caso de Jung, donde un hombre fue acorralado por otro individuo armado con un hacha y un cuchillo y le pegó un tiro en la cabeza a menos de 1,5 metros. Y ese hombre se pegó 3 años en prisión preventiva. Un anciano, un hombre, un sexagenario de 65 años. Y hasta que no llegó don Leopoldo y vio el caso, el recurso de casación, ese hombre hubiera sido condenado. Ese hombre estaría en prisión ahora por un homicidio. Fueron 20 años lo que le pedían. No tienes otra cosa que hacer, eso es morir. Claro. ¿Cómo se explica que se tarde en aplicar una regla básica, del uso de la fuerza 40 años en nuestro país? Ya después había otro caso de policía que se ha aplicado la regla de Tueller. Igual que eso, conceptos que no se utilizan.
en la violencia extrema. Concepto que da vergüenza ajena que abogados, policías, jueces y fiscales te digan en tu cara que no se han leído ni siquiera A Sangre Fría de Truman Capote y ni piensan leérselo. A mí me lo han dicho en el Colegio de Abogados de Lucena, que estoy colegiado. Ni me lo he leído ni pienso leérmelo. ¿Estudiaste Derecho después de todo esto? Sí, claro. Bueno, yo cuando ocurrió lo mío ya era licenciado en Derecho. Yo estudié Derecho por despecho. Estudié Derecho por despecho porque, claro, iba a los juicios con los accidentes, llegaba el abogado de la compañía de seguro, tenía ya a la víctima que la habían atropellado en un paso de cebra, y digo, y le estaba dando la vuelta a la tortilla con unos términos jurídicos, digo, pero vamos a ver, que la víctima es este hombre, no el que la ha atropellado, que este hombre se ha quedado parapléjico. Y ya digo, no voy a estudiar Derecho porque, por lo menos cuando yo haga mis atestados de accidentes de tráfico, de policía judicial, por lo menos defenderlos en el juicio como perito y defenderlos bien. Y por eso estudié Derecho. Pero es que es tremendo. O sea, luego te ayudaré a entender todo lo tuyo después, ¿no? Claro, lo mío lo que pasa... A mí yo es que quedé muy tocado, ¿no? Porque quedé muy tocado, quedé muy traumatizado, estaba sedado prácticamente. Yo el primer año y medio no me enteraba de nada, que era vital para haber desmontado la instrucción que se estaba cociendo, la instrucción, porque yo no fui detenido. O sea, lo mío, cuando llegó el grupo DEVI de delitos violentos, llegó a mi casa y vio el escenario del salón, vio la fractura del cerrojo, los salpicones de sangre, bueno, el escenario de pelea, ¿no? El grupo DEVI, después también la policía judicial tampoco. Lo mío, a mí me hacen un auto de transformación como inculpado a los 15 días, cuando ya lo mío pasa del juzgado de guardia a un juez instructor. Y el juez instructor hace un auto de transformación de procedimiento abreviado a procedimiento ordinario, para penas de más de 9 años. A mí me pedían 20 años de prisión y 300.000 euros de responsabilidad civil por las lesiones que provoqué. Antes de seguir con el tema judicial, o sea, lo que es el acto en sí, claro, para que la gente entienda las lesiones y demás, tú heriste, aparte de lo que te pelearas, a 3 con herida de bala, ¿no? Sí, en la sentencia viene que yo herí a uno. Ellos tienen una escopeta. Con mordedura. Es que hay un caso muy parecido al mío en Utrera, muy paralelo, y al que en mi caso no hubo muertos. En el de Utrera hubo muertos y tampoco aparece la escopeta, como en mi caso, pero a mí me condenaron. A mí me pusieron el deber de cuidado de un policía en acto de servicio. O sea, a mí me pusieron a las 3 de la mañana en calzoncillo, peleando por mi vida y por la seguridad de mi mujer y por mi propiedad, por mi casa. Me pusieron ese deber de cuidado. O sea, que a mí me pusieron un dolo eventual. O sea, que yo actué más allá de lo que era necesario. Con 5, de hecho, un individuo, el que dejó la huella impresa en la pantalla del televisor, que cayó al suelo, ese individuo no lo han detenido nunca, que no coincidía ni con los 4 detenidos ni con la mía, esa huella impresa. Entonces, a mí verdaderamente me produjo una indefensión grandísima. A ellos les atrapan por las heridas, ¿no? No, sí. Ellos son 3 heridos de bala, te voy a contestar, 3 heridos de bala y uno con media nariz arrancada de un mordisco. ¿Con media? Media nariz arrancada, parte de aleta nasal, porque a mí me mordió, cuando yo estaba peleando con él, porque toda su intención era tirarme al suelo, él me mordió en el dedo, claro, cuando yo sentí la mordedura en el dedo, pues yo le mordí en la zona más próxima que tenía. Yo lo tenía cogido a él me tenía cogido a mí, el otro me estaba pegando, intentando separarme de él, pegándome patadas, y yo le mordí a él. Y ahí por esa lesión quedé absuelto, legítima defensa completa, pero después por los disparos que se produjeron en el patio y en la calle aneja me condenaron. Pero es que dicen que el patio no era parte vital de mi casa. ¿Cómo que no? Oiga. Pues se han salido de la casa peleando. Hombre, ¿cómo han entrado? Vamos a ver. Oiga usted, vamos a ver. Para mí, desde la puerta de entrada de mi parcela, que eso le aplicaron también a José Lomas Espada y a todos. O sea, la puerta de acceso que divide
mi finca, mi casa del exterior, y ese tramo que va de la cancela exterior hacia la puerta de mi casa, que ya me da el acceso al salón y a todas las dependencias de la vivienda, eso forma parte de mi vida diaria. Es que yo tengo que pasar todos los días por ahí. Tengo que entrar y salir. Yo no puedo entrar en mi casa descolgándome en un helicóptero y caer en el salón, oiga. Eso es una zona vital de mi casa y ahí es donde se produjeron los hechos. Porque cuando yo salgo, la secuencia, ojo, hechos, secuencias, acciones, episodios, todo esto, es que hay que concatenarlo muy bien. Cuando yo veo estoy en la secuencia que salgo afuera y veo una furgoneta aparcada y no paro de escuchar dispara y mátalo, los mismos gritos que en el salón, yo le tiré a inutilizar a que esa furgoneta no saliera del patio de mi casa. Pues lateral, ¿no? Porque fue lateral, o sea, todo fue las dos secuencias le coge un lateral, el lateral delantero izquierdo, lo que es la puerta del conductor, la aleta delantera y parte trasera de la caja. Era una Citroën C15 opaca, sin cristales, industrial, la que metieron, ¿no? Y claro, tú estás tembloroso, una mano la tienes totalmente inutilizada del mordisco y estás disparando a una mano, temblándote, muerto de miedo. ¿Tú eres zurdo o diestro, además? Zurdo. Ah, sí. Zurdo. Disparo zurdo, ¿sabes? Aunque escribo y como con la derecha, porque a los zurdos en mi niñez nos llamaban socatos. Y a los socatos se nos enseñaba a utilizar derecha, sí, también con la derecha. Entonces, la vida te enseña a ser ambidiestro. También se dispara con la derecha. Pero en los momentos de terror y de pánico, claro. Sistema primario, el sistema límbico, lo que vas a tirar va a ser de lo más primario de tu cuerpo. Claro, de hecho, tu argumentario en las pruebas que demuestran que no les tiraste cuando estaban huyendo es que en la parte de atrás no tienen ninguno. No tiene ningún disparo. La furgoneta no tiene ningún disparo. Ninguno. Además, los impactos de bala que ellos tienen se demuestra científica en informe pericial balístico que han atravesado cuerpo duro. O sea, los proyectiles cuando a ellos les impacta en su cuerpo ya están deformados. Ya sufren una deformación. O sea, a ellos esto en violencia extrema se llama disparar a cuerpo cierto. O sea, si tú estás en un coche, vehículo, o te parapetas detrás de una puerta, ¿sabes? O te parapetas detrás de una mesa o de lo que sea, una cosa es dispararte yo a cuerpo cierto, o sea, a tu silueta, y otra cosa es disparar a donde estás. Puedas estar escondido, para hacerte salir o para reducirte, ¿sabes? Sobre la escopeta, claro, no apareció, pero disparen o no, si están gritando... Apareció un proyectil, sí, con una bala Breneke del calibre 12. Entonces sí que te dispararon. Hombre, claro que me dispararon. Y dijeron que aquella bala podía estar allí de cacería. Digo, sí, claro, y las tuyas cacería, también pueden estar ahí. Cacería, de allí no hay jabalí, ni allí hay caza mayor, ni allí de nada. Y además estaba detrás mía, prácticamente detrás mía, en un montículo de tierra que se sacó, que se hubo que buscar un detector de metales. Y apareció la U, el vástago, del candado que me forzaron, apareció. La caja no, pero la U apareció allí al lado, que se aportaron como prueba. Y en el caso de Utrera no apareció ni la vaina ni nada. De hecho, en tu casa los primeros que se personan son tus compañeros, ¿no? Mis compañeros de Policía Local de Sevilla, que los guié yo, porque allí no sabía llegar nadie. De la Policía Nacional de Dos Hermanas y la Policía Local de Dos Hermanas llegó después, porque es un pueblo limítrofe a Sevilla. Es la parte norte de Dos Hermanas con la parte sur de Sevilla capital. Entonces los primeros en llegar fueron mis compañeros, ¿no? Bueno, yo me desmayé, yo perdí el conocimiento en un momento que perdí el conocimiento del susto, del miedo. Y es lo que yo digo, oiga usted, que yo no sorprendí a nadie, que yo lo que sufrí fue una montaña rusa de sustos y sobresaltos. Eso fue lo que yo sufrí, oiga, yo no sorprendí a nadie. De hecho, te quitaron la pistola a tus compañeros, ¿no? No podías ni soltarla, la tensión que tenías. La tensión yo he conocido gente, por ejemplo, de accidentes de coche, que están tan obcecados en lo que les ha pasado que no pueden ni quitar las manos del volante. Es el estrés. Mira, a toda persona que se le viola su domicilio, que sufre un asalto violento, se le conculcan 6 derechos fundamentales. 6 derechos fundamentales.
de la sección primera del capítulo segundo del título primero de nuestra Constitución. El primero es el 14, la discriminación, o sea, por cualquier otra condición, dice, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En cualquier otra condición o circunstancia personal entra la condición de morador legítimo de tu vivienda. ¿Cómo es que yo vivo en una casa aislada y me discrimina usted como si uno que vive en un barrio en la urbe? Usted me tiene que prestar a mí más protección, claro, porque vivo en una zona más vulnerable. Este es el primero, el 14. El 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Oiga, aunque a mí no me peguen, mi integridad moral queda tocada. Como así quedó. Porque a mí me se dio de oficio por el INS una incapacidad permanente absoluta por el estado de terror y de hipervigilancia que yo sufría. De hecho, yo tengo un tratamiento médico, farmacológico, para estabilizarme. Que me lo tengo que tomar para poder venir hoy en el AVE y poder estar aquí hablando contigo. ¿Sabes? A mí algunas veces se me pone el corazón que se me va a salir por la boca. Sobre todo cuando veo una furgoneta cargada de gente extraña. El cuerpo te condiciona. O sea, el artículo 15, aunque a ti no atenten contra tu vida, o sea, aunque tú no tengas ninguna lesión física, esto de la proporcionalidad, como dice mi buen amigo Rafael, cabo primero del TEDA de la Guardia Civil, Rafael Castro Torres, la teoría de los platos rotos. O sea, vamos a condenarte en función de cuántas lesiones tú has provocado tú y las que te han dado a ti. Oiga, pero si esto yo no lo he provocado. No, pero aquí las lesiones es lo que cuenta. ¿Cuántos hematomas tienes? ¿Cuántas cuchillas tienes? ¿Cuántos tiros tienes tú dado? Ah, pues no tiene ninguno, pues entonces nada, te condenamos. Como tú no tienes y el otro sí. Oiga, pero es que yo no he provocado esto. Yo he hecho defenderme. Ah, no. El caso de Marbella, de un chaval joven, no sé si lo escuchaste, ya hace 2 o 3 años, una mujer que le pegan un tirón, sale un chaval de un local, presencia el hecho, corre detrás de él para recuperar el bolso, el otro le tira un puñetazo, él amaga, le devuelve el puñetazo con la mala suerte de que se cae y se abre la cabeza con un bordillo. Bueno, pues este chaval, porque practicaba boxeo, que eso vamos a hablar de otra cosa que hay, el hurto de mérito, cómo te hurtan el mérito. O sea, oiga usted, una persona, el padre invierte dinero en su hijo, en karate, o se paga su dinero, su gimnasio, su boxeo, y un día tiene que defender su vida y usted le dice que es poseedor de un arma peligrosa. Oiga, entonces, ¿dónde está la asunción del riesgo y dónde está la autopuesta en peligro de los criminales? O sea, usted me dice a mí que yo, porque estoy federado en boxeo o en un tipo de arte marcial, tengo que tener un deber de cuidado con el que viene a agredirme. ¿Eh? No debería ser así. Hombre, no. Hombre, si tú te dedicas a usted tiene que decir, usted como buen jurista, como buen penalista, tiene que decir, no, hombre, pues no haberte metido con nadie. Claro, yo entiendo Asume el riesgo de quererle pegar a una persona. Claro. Hombre. Yo creo que si te estás defendiendo, debería de anularse todo tipo de agravación del problema por el simple hecho de saber defenderte o de lo que sea. Hombre, claro. Entonces después tenemos el 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Mira, con derecho a la libertad y a la seguridad, ¿dónde tú eres más libre? En tu casa, ¿no es verdad? Cuando tú estás en la calle y estás enfermo y te encuentras más, ¿cuál es el primer sitio que piensas? Tu casa, ¿no? Cuando te está haciendo una necesidad, estás haciendo llegar a tu casa para sentarte en el bate, para orinar, ¿sabes? Pues en la libertad, donde una persona en un estado democrático de derecho es más libre dentro de su casa. Bueno, en cualquier estado, yo creo. Sí, pero en el que dice que estamos. O sea, si tú a las 3 de la mañana te da por levantarte y pasearte por tu casa en monopatín en cuero, ¿quién es para decirte a ti que no? Claro, es tu casa. Es tu casa. Tu casa. Y seguridad, ¿dónde te vas a sentir más seguro que en tu casa? O sea, ya llevamos 4 artículos conculcados con un asalto criminal. Después tenemos otros 2, que es el derecho a la intimidad, del 18.1, y el derecho y el domicilio es inviolable. ¿Qué entendemos por inviolabilidad? Debería ser que nadie puede violar el espacio. Efectivamente.
El concepto de inviolabilidad en el derecho penal comparado con otros sistemas jurídicos quiere decir que tiene consecuencias automáticas. Consecuencias automáticas. Tú no tienes que esperar ni a que venga la policía, ni a que el juez de guardia dé autorización ninguna, ni nada. A ti te fracturan la puerta, reja, ventana de tu casa con fuerza y con violencia. Ya se ha creado una situación de peligro, riesgo cierto, inminente, que tienes que pararla como sea. Tú no puedes esperar a qué va a hacer esta persona. Y menos viniendo en grupo. Como José Lomas Espada, que estaba esperando a que le lanzara la motosierra a la cabeza, como si fuera una piedra. ¿Tuvo que esperar a José Lomas Espada que le abriera la cabeza con la motosierra? Es que luego ya no puedes reaccionar, no puedes defenderte después de eso. Claro. Hombre, es que ya estás muerto. O lo que sea, ¿no? Es que ya estás muerto, ya no te puedes defender. Ya la víctima ya está muerta. O sea, y al que consigue defenderse, tú le hurtas el mérito. Mira, inviolabilidad quiere decir eso. ¿Sabes? Póngase como se quieran poner nuestros jurisconsultos, nuestros legisladores o nuestros juzgadores. Domicilio violado es domicilio defendido. Acción-reacción. Es que yo, cuando casos como el vuestro, siempre veo a gente decir: ay, pues que yo si me pasa, me dejo robar y ya está. Pero tú no sabes si te van a robar o te van a hacer otra cosa. Es que a mí me dijo una periodista, que no quiero mentar su nombre porque me da arcadas, que dice: bueno, y la escopeta, cuando usted lo de eso, ¿para dónde estaba apuntando la escopeta? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Digo, ¿cómo? Digo, oiga usted, que tengo que esperar a que me encañone directamente y me dispare, ¿no? ¿Usted qué prueba quiere? ¿Hasta dónde quiere usted agotar la dinámica de la violencia? Del hecho punitivo de la agresión. ¿A usted a dónde la quiere apurar? Si tiene una escopeta te puede disparar. Es lo que le he dicho a tu compañero antes de la entrevista. Si yo te lanzo a ti un puñetazo, aquí hay dos cosas. O te lanzo el puñetazo y espero el impacto, o hago un amago. Pero lo que yo no puedo hacer es que llegue a esta distancia y decir: no, espérate, para atrás. Como si fuera una moviola. No, hombre. Sí, está claro. Pues eso es lo que quieren esta gente. Con un arma más. No. Y con un arma de fuego, mira, la unidad de medida de la violencia extrema es metros por segundo. La fórmula de la velocidad. En el cuerpo a cuerpo es peso. Yeah. Masa, volumen, potencia en julios, fuerza en newtons. Es ciencia. Es ciencia. ¿Por qué en las disciplinas de combate están divididas por pesos? Las categorías se dividen por pesos. Porque es tontería de que un peso gallo se enfrente con un peso pesado, o con un superligero, o con un medio, con un pluma. Sí. ¿Por qué? Porque estamos una persona que le saca 30 kilos. Y tiene mucha más fuerza. Tiene más fuerza, por supuesto. Más masa resistencia, muscular, sí. más velocidad, más potencia. ¿Tú le has visto las piernas a los corredores de velocidad de 100 metros lisos, cómo son? ¿Tú le has visto las piernas a los corredores de larga distancia, de maratón? Sí, hay una Hay diferencia. De volumen significativo. Significativo y de potencia, ¿no? Y el peso que tienen, ¿no? Pues eso es ciencia. Y eso en el mundo de la violencia hay que aplicarlo. Hay que saber de matemáticas, hay que saber de física. Hay que saber. Y no meter a personas... Mira, en los modelos policiales que están dentro de la realidad, la edad mínima para entrar en esos cuerpos policiales es de 18 años. La edad máxima para entrar es de 28. Y a los 52 años los están jubilando. Sí, pues sí, ¿Por qué? normal. Porque la profesión de policía es una profesión de riesgo. Y aquí lo que queremos es gente joven, fuerte, dinámica y con la cabeza bien amueblada. Ese es el perfil de policía. Gente joven, fuerte, con la cabeza bien amueblada y que actúe rápido. ¿Por qué? Porque es una profesión de riesgo, porque es una profesión sometida a presión. Usted tiene que resolver situaciones difíciles en tiempo récord, en tiempo rápido. ¿Tú crees que eso sigue siendo así? Yo creo que ahora buscan... Hay mucha figura de opositor que quiere estar con el papeleo en la comisaría. Hombre... Creo Hoy que tengo ese problema, compañeros, desgraciadamente tenemos compañeros que llegan a nuestra asociación a chicharraditos los pobres con el síndrome de burnout, de policía chicharrado, policías con 55 años mamando calle. ¿Cuándo les llega el descanso del guerrero a estos policías? Y sin embargo hay otros con 24 años metidos en una oficina. Y no quieren salir. Y no quieren salir. Y menos cuando ve correr la sangre por los acerados. Es que Cuando tú ves correr la sangre por los cada vez. acerados, es cuando tú pegas 2 pasos para atrás y dices: espérate. Ya me estoy buscando un agujero por ahí porque esto no es lo mío. Bueno, pues no te metas en la policía.
Vete a bomberos o vete a auxiliar de justicia, vete a otros puestos. Yo tengo un amigo guardia civil que dice eso exactamente a la guardia civil. Es que mucha gente entra que no deberían... Es que el modelo policial, y no quiero pisar ni opinar esto porque hay otros más expertos que yo en España, como Samuel Vázquez, en temas de modelo policial. Y el modelo policial español es obsoleto. Es que estamos con un modelo policial de los años 80. Estamos con el modelo policial de Herbaquilla. Del torete. No. Oiga, usted, hoy los delincuentes hacen pesas, los delincuentes están en los gimnasios, los delincuentes saben utilizar armas de fuego, saben utilizar vehículos a motor, que es un arma, saben utilizar instrumentos como armas. Yo tengo vídeos de cómo un preso le raja el cuello con un pedazo de azulejo que lo parte de las duchas, o cómo otro le atraviesa el cuello con un cepillo de una fregona. Sí, que se han parte. profesionalizado, sí. O sea, estamos hablando de gente profesional de la violencia. Te tiene que tener, y la formación que reciben los policías hoy en día, limitada a 6 o 9 meses de academia, es insuficiente. No, los que están formados se forman aparte, en grupos. Sí, no. De hecho, nosotros, nuestra asociación, damos una clase de autoprotección emocional. ¿Cómo se llama tu asociación? Predepol. Protección y defensa policial, que es la que estamos con el tema del suicidio. Pero hemos tenido que impulsar esta actividad que la hacemos con plazas muy limitadas cada cierto tiempo, y la autoprotección emocional que le estamos brindando a los policías, y todos los compañeros salen muy satisfechos y dicen: Casimiro, si esto lo hubiera sabido yo antes de entrar, no me hubiera metido en la policía. Ya, normal. Es que yo he entrado aquí en la policía y he entrado para... vienen con, a ver, como decía Carlos Cano, con bulanicos en la cabeza, o sea, con unos pajaritos, con unas cosas, con un mundo idílico, con un mundo que no es el real. El real es que cuando estás con una persecución y se te pone la adrenalina a más de 100 y el cortisol, es que el miedo tiene olor. El miedo huele. ¿Sabes por qué huele el miedo? Porque nace en las glándulas suprarrenales. El miedo huele a orín. Tú coges una camiseta sudada de jugar al deporte, de fútbol, de baloncesto, de tenis, huele ese sudor. Y después quítate ropa interior sudada de un episodio de violencia extrema, de miedo. Y eso huele a agrio. Son dos olores distintos. El miedo tiene olor. A ti cuando, a nivel judicial, te piden al principio 20 años, si no me equivoco. 20 años, en la fase institucional te piden 20 años y 50.000 euros de responsabilidad civil. O sea, a ti en primera instancia, ¿a qué te condenan? A mí en primera instancia, a mí no me condenaron, a mí en primera instancia me condenaron a 2 años y medio de prisión y una indemnización de 50.000 euros. La petición primaria eran 20 años de prisión y 300.000. Y de 20 años se redujo a 2 años y medio y a 50.000. Y ahora, como viendo en el proceso, porque el proceso estaba, el juicio, la vista oral estaba dividida en 4 sesiones y se alargó a 8. Y entre la quinta y la sexta hubo un mes que pararon. Entonces, claro, yo cuando vi esa maniobra procesal, hablé con mi abogado y digo, mira, esto no puede ser. Yo no... Si esto está a 4 sesiones y la han alargado a 8, es que a mí me quieren condenar aquí sí o sí. Oiga, es que esto aquí, ¿quién va a declarar? Allí declararon 50 policías. ¿50? ¿Esto qué es? Y después mis pruebas, las que yo quería, el derecho a la defensa del artículo 24, que no hemos llegado a él. El derecho a la defensa está reconocido aquí en el artículo 24, tanto a la defensa como a las pruebas, a los medios de prueba. ¿Me las tira usted para atrás? Cuando yo estoy viendo de que la instrucción no ha hecho una instrucción objetiva de los hechos. Los hechos objetivos es que hay un matrimonio durmiendo en su casa, en una casa aislada en medio del campo. Y 5 individuos han entrado en ella por la fuerza a las 3 de la mañana. Y armados. Y aunque no fueran armados, son 5. Hay una sentencia de un policía nacional en el polígono Cobo Calleja que lo rodearon unos taxistas. Y hasta que no llegó el informe balístico pericial de la Guardia Civil que demostró que las trayectorias ascendentes, no lo sacó el juez instructor de la prisión preventiva a ese Policía Nacional. Se comió
un mes de prisión preventiva ese policía nacional hasta que llegó el informe de balística forense donde demostró que ya el policía estaba vencido, tirado en el suelo y que las trayectorias eran de abajo hacia arriba. Mató a uno y hirió gravemente a otros 2. ¿Se libró al final? Sí, legítima defensa completa. Pero el mes en prisión preventiva se lo comió. ¿Y volvió a recuperar su trabajo? Sí, hoy está y está en un buen destino. Pero lo que pasó ese policía... Ya, imagino. Hasta que llegó el informe de balística forense y su abogado dijo, oiga, que estaba rodeado de 4 individuos y tirado ya en el suelo, ¿eh? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Si el único medio defensivo que tenía era su arma de fuego, sí, su arma ya no hay más. defensiva, y no hay más. No hay más, es como el caso de Jung, a 1,5 metros. Un disparo en la cabeza. Porque es que aunque le hubiera dado un disparo en el pecho, puede como seguir, dice el mantra de aparte no vital, el otro por la inercia que llevaba se lo hubiera jalado. Lo hubiera apuñalado, lo hubiera dado con el hacha. La munición Dum Dum, ¿para qué se inventó a finales del siglo XIX? Dum Dum era la guerra de la India. Y los soldados hindúes cogían el proyectil y con la bayoneta le hacían una cruz. ¿Por qué? Porque los que le atacaban con lanza o con espada, con la munición le atravesaba y los alcanzaban a ellos. La regla de Tueller, a 6,5 metros yo te acometo con un cuchillo, con un arma blanca, y el tiempo que tú tardas, que es 1,5 segundos, ojo, no llega a 1,5 segundos, el tiempo que tú sacas el arma de desenfundar, montar, encarar y disparar, ya estoy apuñalándote, aunque tú me pegues 2 tiros, pero la cuchilla te la llevas. Y es que esa es la realidad. Eso es ciencia de uso de la fuerza, de la violencia. La violencia es una ciencia criminalística, ni siquiera es criminológica, es criminalística y se divide en 3 ramos. Neuropsicofisiología humana, neuro, como está conformado nuestro cuerpo, nuestro organismo, psíquica, cómo impacta la violencia en nuestro córtex visual, ojos, oídos, olfato y gusto. Este corte, aquí, el radar, ¿cómo? Y después fisiológica, ¿cómo responde nuestro organismo? ¿Cómo responde nuestro organismo? Si me quedo congelado, si huyo o peleo. 26º intento. Café Puerto Rico. Si te gusta el buen café y también si te gusta el colacao, es decir, el café con leche, este es tu café. Y tienes un 10% de descuento con el código Roberto Vaquero, todo en mayúsculas, 10. Te lo vas a perder. El café que tomo yo, buenísimo. Y si te gusta tomar bien el café, solo y al lado un vasito de agua, no mezclado. Esa es la primera rama de la violencia, conocer el cuerpo humano, cómo funciona. La segunda, la dinámica de la violencia. Las distancias. La distancia es fundamental. La velocidad, lo que hemos dicho antes. La ciencia física. Eso hay que dominarlo. Y la tercera es cómo se tiene que defender con el Código Penal en la mano y con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esa es la tercera. Y si tú nada más que te dedicas con esto y no te has ilustrado en las otras 2 anteriores, tú vas cojo. Nada, sí. Tú vas cojo al procedimiento penal. Vas cojo. Vas a condenar a un inocente porque no entiendes. No entiendes que en este cerebro hay una amígdala cerebral que es una llave de paso que corta, que es lo que da nuestro instinto de supervivencia, que es lo que te dice, para, no pienses, actúa, acción-reacción, no tienes tiempo de coger el objeto menos lesivo. Espérate, voy a tener aquí en mi casa una vitrina, el bate de béisbol, la escopeta, el palo de golf, una katana y una escopeta. Y bueno, ¿con qué viene? Espérate. Hombre, por favor. Cuando tú tienes, por ejemplo, hay vídeos de muchos policías. Hay un vídeo de un policía de Canadá que sale hablando un perfecto español y dice, a mí cuando me atacan con un cuchillo abre el maletero y dice, yo saco la M16. Pues no le voy a dar opción a que se acerque a mí, ni siquiera con la pistola. Como a mí me dé tiempo, ya estáis sacando. Y a mí me ataca, con un cuchillo le saca una M16. Del calibre 5.56 con un cargador de 20 cartuchos. Sí, que no da pie, sí. No te voy a dar pie a que te acerques a mí. En fin, es que es una locura. El caso de Jacinto Siberio, Guimar. Cuando yo analicé ese caso, Jacinto Siberio está con su mujer y su cuñada en su casa de campo, igual que la mía. Una casa aislada, es asaltada por 2 individuos,
que habría más. Sí, seguro fuera con el coche, claro. El caso de Juan Ramírez Luna, el caso Ferri, le asaltaron su casa 11, ¿eh? 11 se detuvieron, ¿eh? Y había más, ¿eh? 11. ¿Tú sabes lo que son 11 tíos en tu casa? Es un día de Reyes, un 5 de enero. Hay que defender tú sola, ¿no? ¿Sabes lo que le salvó la vida a Francisco Ramírez Luna? No, perdón, dije Juan. A Francisco, que tenía una Guarte P99, que su hijo Policía Nacional se la regaló. Y que tiene un arma de fuego. Si no llega a tener un arma de fuego... No te haces con 11, tío. Es imposible. Allí muere él, a los guardeses... Para la gente que no conoce el caso, ¿qué es lo que sucedió? Pues el caso Caná para mí es uno de... Bueno, para mí Francisco Ramírez Luna es un héroe. Ese hombre tenía que tener la medalla al mérito civil con distintivo rojo, la máxima condecoración. Bueno, ese hombre en Portugal, en Suiza, no hay que irse a Estados Unidos. Sería un héroe. ¿No? Ese hombre tendría una calle en su pueblo. ¿No? Ese hombre sobrevivió a un asalto criminal, violento, paramilitar de 11 individuos porque creían que tenía una caja fuerte. Hizo un pago a un abogado y este abogado pues lo traicionó y dieron el agua de que en su casa podía tener una caja fuerte con mucho dinero. Un 5 de enero le asaltaron la vivienda, 11 individuos. A la mujer la estaban torturando, la ataron a una silla, la tiraron al suelo, le estaban dando patadas en la barriga. Igual que el caso de Jacinto Siberio. A Jacinto Siberio la mujer le estaba la mano metida en la bisagra de una puerta partiéndole los dedos. Cuando tú ves a tu mujer lo que le están haciendo, Jacinto Siberio dijo, para, os voy a dar lo que tenga. Y no, fue a por un revólver que tenía ilegal, pegó allí 2 tiros y a uno lo mató, le atravesó el cuello, lo mató y el otro salió huyendo. Condenado por la audiencia... Por tener armas, ¿no? Claro. No, por tener armas. Lo condenaron por homicidio, ¿eh? El delito de tenencia ilegal de armas fue distinta. Y en el caso de Canal Valencia, él dijo, cuando vieron que a la mujer la ataron a la silla, la tiraron al suelo y la estaban torturando, dijo, no, para. El hombre, Dios mío, es que esa acción que hizo ese hombre, dijo, no, que tengo la caja fuerte. Mentira, no tenía caja fuerte. Vamos al dormitorio. Y debajo de la cama tenía la Guarte P99. Su pistola. Subieron 2 con él. Y se tiró en plancha como un portero, nada más que entró en la habitación, te tiró en plancha por la pistola. En el aire uno lo acuchilló en la barriga. Y él cogió la pistola y empezó a pegar tiros. A uno lo mató allí, lo mató en el acto allí, a otro lo hirió gravemente dentro de la casa, uno que bajó, murió ya en el jardín, en el patio, y los otros cuando le dispararon a él también, hubo disparos de respuesta por parte de los asaltantes y cuando empezó allí a disparar, menos mal un cargador con 15 cartuchos, pues el hombre pudo salvar su vida y la de su mujer. Y a él no le condenaron a nada. A él lo procesaron. Es más, el juez instructor, para que tú veas es la suerte del juez que te toque en este país. La jueza instructora no lo procesó, puso una legítima defensa completa en el auto de procesamiento, no lo procesó, y la Audiencia Provincial de Valencia hizo a la jueza instructora que lo procesara y le imputó los 2 delitos de homicidio. Tuvo que pasar un canario, le costó su defensa un dinero, yo creo que pasó de los 100.000 euros, y después ya fue absuelto en la Audiencia Provincial por un procedimiento ordinario, para penas de más de 9 años que le pedían, fue exonerado por legítima defensa completa. Tú a nivel de abogados también tuviste las de Caín, ¿no? El abogado, esto es tremendo. El abogado es que no entiende. El abogado es esto y ya está. El abogado no entiende, no están preparados para esto. Para enfrentarse con esto, no. No, porque no le quieren dedicar tiempo, no tienen tiempo. Porque tienen muchos casos, ¿no? Ellos tienen muchos casos y esto es un tiempo que tú le estás mandando pruebas y tiene que tener un programa articulado para estos casos de violencia extrema, los delitos violentos. Tú llegaste a despedir a alguno, ¿no? Enfadado. Sí, bueno, claro. Yo por mi caso han pasado 6 abogados. ¿6? 6. Y acabé harto. ¿Pero encontraste alguno que te gustara al final? Ninguno. ¿Ni siquiera el del final? Ni siquiera el final. Al final le mandaba los correos diciéndole lo que tenía que hacer, que las pruebas, esto, lo otro, y después ya hizo una defensa a su forma y ya está. Lo único bueno que tuve con él al final es que se hizo la reserva de acciones civiles, que eso sí,
Se hizo una reserva de acciones civiles que ahí estamos ahora peleándola. O sea, ¿todavía sigues en la pelea? Sí. Pero la pelea judicial. ¿A ti te ha salido ya la condena o la resolución Sí, yo ya estoy Supremo? cumpliendo la condena. Yo mi condena pero la termino. De la primera instancia. Sí, primera instancia. Yo mi condena ya la termino. ¿Y el Supremo? El Supremo fue una tontería. Y al Supremo porque el Supremo no analiza, como yo no tuve la segunda instancia, porque mis hechos ocurrieron en el 2011. Recuerda que en el 2015 hubo una reforma de la ley de la ley de enjuiciamiento criminal, de que hasta el 2015 las sentencias condenatorias de las audiencias provinciales no se podían recurrir en segunda instancia, iban directamente en casación al Supremo. Yo no pude recurrir mi sentencia condenatoria de la audiencia provincial en el TSJ de Andalucía. No, aunque el juicio fue en el 2019. Entonces esa reforma del 2015, que fue a través del tribunal, el TJUE, del Tribunal Europeo, se dijo que sí. Y entonces se reformó, obligaron a España a que las sentencias condenatorias de las audiencias, de los procedimientos ordinarios de pena de más de 9 años, sí se pudieran revisar en segunda instancia. Pero a mí no me lo quisieron hacer. A mí, cuando recurrimos en casación, el Tribunal Supremo no quiso revisar los hechos probados, que es ahí donde está el error de todo. Todo lo mío viene por los hechos probados. Que dieron unos hechos probados. Bueno, tú lees los hechos probados de mi sentencia, de la 509, de la sentencia condenatoria, ves los hechos probados y ves el espacio, el contexto físico de los hechos, y es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Es que la sentencia se contradice. Se contradice. O sea, por eso yo digo que a mí se me monta una ficción jurídica en base a una descontextualización del escenario de los hechos y una desnaturalización de la acción defensiva mía. A mí me preguntó el fiscal, oiga, ¿y usted cuando dispara el arma, cuántos cartuchos disparó? Que a veces que los fiscales, de verdad... Oiga, pero vamos a ver, ¿usted se cree que un hombre que se está jugando la vida, que se está peleando, va a contar los disparos de un arma semiautomática con un cargador que le caben 15 cartuchos? Tú disparas y punto, hasta que se y acabe. Tú disparas demasiado, que hubo 2 secuencias de disparos en el caso mío. Y eso es lo que te digo, te hurtan el mérito. A José Lomas Espada le hurtan el mérito de haberse defendido. A mí me hurtaron el mérito de haber mandado a 4 criminales a prisión. Y al hospital. Y al hospital. A mí me hurtan el mérito. Al pobre Francisco Ramírez Luna le hurtan el mérito. A los policías que intervienen, mira, hay un caso de un policía nacional en Cáceres que es de risa. Un tío, un criminal malísimo, un colombiano, que simula una lesión en una rodilla para que lo lleven al hospital, para que lo curen y tener el modus de evadirse. Bueno, pues este criminal, consigue su objetivo y cuando llegan los 2 compañeros de Policía Nacional a llevarlo al hospital, con la muleta y con la puerta los derriba al suelo. Se quita todo el vendaje y una huida a campo a través, en una zona semiurbana de campo, embarrada por la lluvia, y este compañero, que es el que lo consigue detener, capturar, el malo murió porque allí pegó tiros todo el mundo, porque claro... Él también, ¿no? Él disparó también, pero otros policías también dispararon. Bueno, pues como era el punta, el que iba adelante, pues el que se comió el homicidio imprudente de este Policía Nacional. Y no hicieron, yo leí la sentencia y vi el informe, y el informe balístico que hace la Guardia Civil es imposible de cazar, porque no se encontró cartucho. A él lo atravesó. La secuencia básica de balística forense de tirador, arma, proyectil, estría de cañón, trayectoria e impacto en la víctima estaba totalmente desbalazada, no estaba continuada. Esa secuencia, a ti para que te imputen de un delito con un arma de fuego, tiene que darse toda esta secuencia. Si no, es indubio pro reo. Hay otra sentencia, como una de Guadalajara, donde unos guardias civiles se enfrentan con unos criminales, la bala rebota en el techo, le da uno en la cabeza, está totalmente... un fragmento, no la bala entera, un fragmento. Y la audiencia provincial de Guadalajara los absorbió por indubio pro reo.
Oiga usted, yo no puedo cazar un trozo de plomo con la estría, No puede con el controlar, arma. claro que no. Usted tiene que saberse. Pues los jueces de la Audiencia Provincial de Cáceres no se sabían esa secuencia. Lo condenaron. Es más, en la sentencia aparece, que es que me da hasta vergüenza decirlo, aparece un aforismo militar para condenar a este Policía Nacional. A enemigo que huye, puente de plata. Es un aforismo militar que se sacó de la manga el abogado defensor del criminal y el juez lo apuntó en su sentencia. Oiga usted, mire usted. A enemigo que huye, puente de plata no lo puede usted aplicar en el ámbito policial porque tiene 3 artículos que se lo prohíben. El primero, el 408 del Código Penal, la obligación de perseguir delitos. El segundo, el 5.6 de la Ley de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, en todo tiempo y lugar. Y después tienes el 490 y 92 de la LECRIN, la obligación de detener y de perseguir a fugados de un centro penitenciario que estaba detenido. De un individuo que estaba detenido. ¿Cómo le va a poner usted en una sentencia a enemigo que huye, puente de plata? ¿Cómo acabó al final eso? El compañero fue condenado, el compañero Policía Nacional fue condenado, después se recurrió y la audiencia provincial de Cáceres, o sea, no, el TSJ, porque esto también era audiencia provincial, pena de más de 9 años, lo enjuició la audiencia provincial de Cáceres, después el Tribunal de Justicia de la Comunidad Autónoma lo absorbió. Lo absorbió con una pena mínima de leve, ¿sabes? De imprudencia leve, ¿sabes? Pero se comió el delito, ¿eh? A todos los efectos, él fue el que mató al criminal fugado. Es más, el criminal por 3 veces lo atacó, ¿eh? Se recogía piedras, le dio en la mano, cayó su arma reglamentaria, llevaba una segunda arma de respaldo, que aquí no lo entienden lo que es un arma de respaldo. Cuando todas las policías del mundo, todos los policías pueden llevar una segunda arma suya privada de respaldo, aunque esté de servicio. De hecho, ahora hay un policía nacional que han muerto, que le han abierto la cabeza por detrás, lo han asesinado por la espalda, a un compañero de Policía Nacional, iba desarmado. ¿Vale? Fuera de horario de servicio. ¿Vale? Y fue condenado, este compañero, yo lo he visto mal, ¿no? O sea, se te cae el mundo en lo harto, cuando ha sido un acto heroico. El compañero tuvo que ser operado porque el individuo en la pelea cuerpo a cuerpo le pisó la barriga. Le iba a pisar la cabeza, a matarlo, porque cuando tú caes al suelo, una patada en la cabeza, los seres humanos tenemos 2 armas letales en nuestro cuerpo, que son las piernas y los dientes, las dentelladas. Te pegan un bocado en el cuello, te arrancan la yugular aquí y quedas muerto. Te desangras rápido. Y tú caes al suelo y te pegan una pata en la cabeza o en el bazo y quedas muerto, ¿no? Y el compañero lo tuvieron una operación inguinal, ¿sabes? Y lo presentó. Y él llevaba el arma y en ese momento no lo mató, no murió. El tío cayó a unos 20, creo que fue a unos 20 y tantos metros de donde estaba, cayó abatido. Podía ser una bala rebotada, pero, insisto, el orificio, sí era un orificio que podía ser de un proyectil de 9 milímetros, pero el proyectil no se encontró, o sea, no se casó ni con su arma. Su arma era un arma compacta, un 9 corto. Y este compañero fue condenado. O sea, no fue condenado porque como era el que estaba más cerca y allí hubo Policía Nacional, hubo Guardia Civil. Sí, que el tiro se lo pegó a otro, está claro. A ver. Podía ser otro, pero si usted tiene esa duda, no puede condenar. ¿Por qué? Porque ya entramos en los delitos de autor. Está condenando usted por el hecho de ser policía. O lo está condenando usted por el hecho de ser hombre con la violencia de género. O lo está condenando usted por el hecho de ser taxista o camionero. O por su profesión. O por su raza. O como a mí, por morador policía a las 24 horas. A las 3 de la mañana en calzoncillos. A las 3 de la mañana en calzoncillos. Sí. Sobre tu caso, ahora mismo, ¿dónde estás recurriendo? ¿Dónde estás peleando? Lo mío hasta ahora se ganó en primera instancia la responsabilidad civil en un juzgado de 2 hermanas, que me da la razón, que no tengo que pagarle los 50.000 euros
la totalidad, los 50.000 euros a los asaltantes, y los abogados de ellos recurrieron. Está en la Audiencia Provincial de Sevilla el recurso. 3 de ellos, o sea, claro, porque tú has conseguido en primera instancia que no paguen, pero quitarte, o sea, que te quiten todo, incluyendo la pena, eso todavía no. ¿Sigues pelando en algún sitio? No, la pena ya está cumplida. O sea, ya no tienes más, ¿no? Ya se fue al Tribunal Supremo, se intentó al Constitucional, tampoco, y como no se pudieron recurrir los hechos probados, que ese es el problema, que los hechos probados son falsos. Esos hechos probados es que no casan con la realidad. Es que mucha gente cree que material de lo que allí ocurrió. Que cree que porque en la sentencia el juez diga que has hecho algo, ya es como, no, 100% ya está probado. Yo no comparto esa opinión y de hecho he sufrido ese tipo de casos. De hecho, todos... Mira, Roberto, esto es muy sencillo. Yo no me puedo acostar siendo un ciudadano bien y levantarme siendo un criminal. Yeah. Eso, por ejemplo, en el Common Law, por eso la doctrina Castillo protege el domicilio, porque protege al ciudadano. Porque es lo que te explicaba antes, es la prolongación de tu dignidad. Atacar tu casa contigo dentro es como si te atacaran a ti mismo, cosa que aquí no se contempla. Ese es el fallo que tiene el legislador o el juzgador. Oiga usted, no, mire usted, si, por ejemplo, en Portugal, el último asalto a vivienda en Portugal, el juez lo resolvió ¿con qué? Nada más que llegó el informe de la Policía Científica de la Guardia Nacional Republicana, los guardiñas, lo que equivale aquí a la Guardia Civil. Nada más que le llegó al juez el último asalto a vivienda que había en Portugal, se ha resuelto de la siguiente forma. No estamos ni en el estado de Texas ni en el de la Florida. Sí, que es Portugal, aquí al lado. Portugal, aquí al ladito. Un poquito más arriba del Algarve. Nada más que le llegó al juez instructor el informe previo, no el definitivo, el previo de la Policía Judicial con las primeras fotografías, impregnaciones, trazas de la Policía Científica, porque se hace una previa, de que la irrupción, la invasión del domicilio había sido desde el exterior al interior, forzando una ventana, el postiguillo de una ventana, y se demuestra a través de las huellas que por ahí donde accedieron los dos individuos, el morador abrió fuego con su arma de caza, abatió a uno murió y otro ha quedado gravemente herido, nada más que recibió ese informe de que se invadió la propiedad por la fuerza desde el exterior al interior. El juez instructor, el morador, ha ido al procedimiento penal en calidad de testigo, no de imputado. Que es lo contrario que pasa aquí. ¿Por qué? Porque aunque no está en el Código Penal portugués la doctrina Castillo implantada, pero sí jurisprudencialmente. Jurisprudencialmente la doctrina Castillo sí está implementada en el juzgador penal portugués, sí la ha implementado. Entonces, pues claro, tú dices, mi Estado me protege. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Todo es que tiene un porqué en la vida. ¿Por qué? Porque si yo soy el Estado y tengo el monopolio del uso de la fuerza y no te puedo proteger en un momento determinado, pues yo delego el uso de la fuerza en ti, en el ciudadano, que estás en tu casa. Sí, es lo lógico, vamos, yo lo veo así, vamos. Mira, hay un caso en Badajoz, el caso de Feria, del pueblo de Feria, donde unos criminales de la provincia de Sevilla, en complicidad con unos criminales de Badajoz, hay una explotación agropecuaria donde hay un chivatazo que se paga en efectivo. Y estos hechos, este episodio es como del Far West. Cortijo, en medio del campo, hombre ya mayor con su mujer, asaltados por la noche, el hombre muerto con un tiro en el pecho y la mujer inconsciente de un culatazo en la cabeza. El caso de Feria. Si ese matrimonio hubieran estado armados, hubieran tenido una oportunidad de defenderse. Y luego les hubieran condenado
y hubieran pasado... Pero están vivos. Estaría vivos. Por eso yo le digo que en España, en el estudio que yo tengo de mi libro, de Dragón Negro, hemos advertido 4 grupos de población de riesgo inminente de sufrir de sufrir violencia extrema, delitos violentos. Y son por este orden. Y además se complementa, ¿eh? Son acumulativos. Personas que viven en casas aisladas, personas ancianas, es más fácil atacar, claro. Personas que por su trabajo o por su coleccionismo tienen objetos preciosos valorados o dinero fraccionario, caso de Pau Rigo en Mallorca, y mujeres que viven solas, con dinero, con joyas, con esto, con lo otro. Estos 4 grupos de población, están legitimados para que se le considere una licencia tipo B de autoprotección. Pero ahora no se la dan. Claro que no. Es muy difícil que te den una licencia. No es que seas político, yo creo que es muy difícil. Pero que lo correcto sería que estas personas hicieran su curso de tiro y estuvieran armados. Claro, porque ahora mismo, por ejemplo, si tienes una pistola de tiro, la tienes que tener en una caja, tienes que no te da tiempo a sacarla. Es que estamos en una sociedad, España, estamos en una sociedad que odia la propiedad privada, odia la legítima defensa y odia las armas en su función de autoprotección. Sí, pero es que es propiedad privada en el sentido de propiedad personal, de tu núcleo, tu hogar, tu familia. O sea, no es que tengas empresas en México, sino no. Es tu núcleo más íntimo. Es que el 80% de los españoles, la propiedad privada suya coincide con su domicilio. Claro, pero en el fondo eso es como una propiedad personal, claro. Exacto. Aunque no sea la propiedad privada, tu domicilio debe de estar súper protegido. Claro, aunque sea de alquiler, sigue siendo tu espacio. Alquiler, lo mismo. Aunque sea una autocaravana que tiene una condición. Yo he entregado citaciones judiciales el domicilio de una persona debajo de un puente. Es su domicilio. Tiene su dirección ahí. Qué lástima, también. Pero bueno. Pero es que, es otro tema. Ese es otro tema. Pero es que esto es así. O sea, cuando la vida de una persona está... Tú no puedes esperar como esta gente a tener ya una herida, a tener ya una prueba concluyente. Oiga usted, mira, el riesgo, la asunción de riesgo y la autopuesta en peligro la tiene usted que poner por delante del criminal ante la víctima. Usted no puede tener un sistema procriminal que le dé toda la ventaja al criminal y ninguna para la víctima. Usted le exige unas cosas a la víctima que no se las exige al criminal. Y esto tiene que cambiar. Porque usted no ¿por qué? Porque entonces este sistema no es un sistema justo, este es un sistema arruinavidas. Y usted no le puede arruinar la vida a un determinado colectivo de españoles a través de una ley o a través de unas sentencias. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso pasa constantemente, además. Es que está pasando constantemente. El caso de Pau Rigo. Pau Rigo ha sido condenado también en Mallorca. Y ahora se ha recurrido y el TSJ de las Islas Baleares ha dicho que no, que es inocente, en fin. Y ese hombre le han asaltado por 2 veces. Este hombre tenía una casa en el campo, tenía un negocio de máquinas tragaperras, movía dinero fraccionario y este hombre salió en defensa de su mujer. Este hombre, si hubiera sido portugués, no hubiera sido ni siquiera procesado. Sí, hubiera sido testigo. Italiano, hubiera sido irlandés, igual lo que te estoy diciendo. ¿Y por qué tenemos leyes tan distintas a países de nuestro entorno? Bueno, porque eso es lo que quieren los políticos y el ciudadano vota. Pero también hay políticos en esos países. Sí, pero esos políticos, hay políticos, por ejemplo, la doctrina Castillo se implanta en Italia, Matteo Salvini, porque se dan cuenta que los carabinieri... Sé que es reciente, entre comillas. Sí, es reciente, es de finales del 19, creo que es, 18, 19. Matteo Salvini, llegan los informes escandalosos de asaltos a viviendas en Italia, sobre todo de noche, y coge y dice, no, mire usted, por la noche sacó una ley, reformó el Código Penal, que la persona que de noche asaltara una vivienda tenía que asumir el riesgo. De hecho, hay una sentencia aquí en España de unos individuos que van a robar cobre a una caseta de electrificación, quedan electrocutados, mueren, y ahí aplica
Ahí se aplica porque ese juicio no fue penal, fue un juicio civil, creo que fue una demanda civil. Ahí se aplicó la asunción del riesgo, la autopuesta en peligro. La compañía eléctrica no tuvo que indemnizar a los familiares de los dos que fueron a robar cobre. ¿Es que una caseta de electrificación es más importante que mi casa? No está claro. Con respecto a los que te asaltaron a ti, ellos al final tuvieron penas de cárcel un poco superiores a lo tuyo. Hubo 3 que entraron en prisión, ¿no? Sí, 3 años. Por eso con 3 años entras. Sí, pero hay uno que está en busca y captura todavía. Le han prolongado. De los que iban a entrar, se supone. Sí, ha eludido la prisión y a mí me tiene eso muy mal. Como normal. Muy mal. Muy mal porque hace 3 años que tenía que haber ingresado en prisión. Hubo 2 que los 2 que tenían las penas más grandes de 3 años. No se dieron a la fuga, no se presentaron al periodo voluntario de ingreso en prisión, hubo que ponerlo en busca y captura, a uno lo detuvieron y a otro está todavía en busca y captura. ¿O sea, solo ha entrado uno? Bueno, han entrado dos. A otro le conmutaron, al que quedó más grave le conmutaron la pena. Han entrado 2 y hay uno en fuga, ¿no? Entonces, y uno en fuga. Hay uno que está todavía en busca y captura. De todas maneras son penas, teniendo en cuenta 3 años, que iban armados, lo que hicieron. O sea, 3 años es ridículo, es nada. Nada. A mí me cayó lo mismo, a mí me quedaron 2 años y medio. Lo que pasa es que yo no entré en prisión porque yo no tenía antecedentes penales y tuve que pagar 1.500 días de multa, 1.500 euros por una pena de 6 meses para no ingresar en prisión. ¿Eh? Y ahora con la nueva sentencia que me ha dado mucha... Hombre, me ha resucitado bastante, ¿no? La sentencia de la responsabilidad civil a mi favor, que ya no tengo que pagarle los 50 y tantos mil euros, son 3.000 euros, unos 3.000 euros. Es pagar a los que te han atacado, claro. Es que es una victoria que si ahora la ratifica la Audiencia Provincial de Sevilla, pues para mí sería enorme, ¿no? Claro. Después de esta lucha de 14 años, ¿no? Que llevo, ¿no? Porque tú perdiste el empleo que tenías, claro. Sí, yo perdí no la condición de policía, sino que me dieron por discapacidad. ¿Sabes? Tengo mi carnet de policía jubilado por discapacidad, ¿sabes? Por la patología grave. A mí lo que más me molestó de todo esto, a mí lo que más me irritó de todo esto y lo que me ha hecho estudiar y especializarme en violencia y en derecho penal comparado, porque prácticamente es la materia que domino, ¿no? Fue que si a mí el INS me da de oficio una incapacidad permanente absoluta, que un juez, que un juzgado de la pena no tenga en cuestión esa resolución administrativa, que la cuestione, a mí eso me parece tremendo. No es vergonzoso. Es tremendo. Oiga usted, mire usted, yo pasé miedo de verdad. Y ahí están mis patologías. Y ahí está mi tratamiento farmacológico. Si te hubieran condenado a medio año más, no tendrías ni siquiera... O sea, te hubieran echado a la policía. Bueno, la policía está claro, ¿no? Claro, porque tú has ido por la incapacidad, pero si te llegan a condenar a 1 año más, vamos a poner, no lo hubieras tenido así. No, sí, a mí fue por las lesiones psicofísicas y las secuelas. Sobre todo las secuelas. Las psicológicas son las peores, claro. Porque tú una herida al final sana. Tú tienes un trastorno. Mira, te voy a hablar de la patología que yo tengo, que se la puede extender a todas las personas que sufren un episodio de violencia extrema, que es el trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático se sacó de la guerra de Vietnam. Porque te hace hacer cosas. Es que pierdes el control de tu organismo. Claro, normal. Pierdes el control hasta de la glándula de tragar, de comer, de masticar, deglutativa. La glándula deglutativa la puedes hasta perder. Puedes perder, como le pasó a mi mujer, el tiroides, ¿no? Hipertiroidismo, ¿no? O sea, es que tiene unas consecuencias fisiológicas, temblores, las pesadillas recurrentes, la hipervigilancia que te he dicho antes, ¿no? Son las consecuencias, o sea, las digestiones, la sudoración excesiva, el sudor frío, ¿no? O sea, el agotamiento, el estrés crónico, el sueño, o sea, no poder dormir.
no poder dormir bien, eso es tremendo. Es un castigo tremendo. Eso es un castigo tremendo, ¿no? Es que suma con el estrés. Para mí, las profesiones, nosotros decimos en nuestra formación, dormir. Intentar dormir. Dormir es básico para cualquier profesión de riesgo. O para profesiones sometidas a presión. Dormir. Por ejemplo, para los mismos camareros. Un camarero es un trabajo muy sometido a presión, ¿eh? Claro, pero no para, la presión continua. Lleva aquí en una bandeja 20 bebidas con 20 cuentas, aquí en la cabeza, sin parar, 8 horas, pum, 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 pum. O sea, te estoy hablando de un trabajo que tiene un estrés bastante. Para estas personas, el camionero. ¿Tú has visto? Los camioneros, los propios camiones se fabricaron con el dormitorio detrás. ¿Por qué? Porque para el camionero dormir es fundamental. Manejar un instrumento potencialmente peligroso, como es un vehículo a motor, una motosierra, una radial. Hay más accidentes en España de herramientas potencialmente peligrosas que de armas de fuego. O sea, hay gente que se corta la femoral más con una radial o con una motosierra, se hacen una herida que con armas de fuego. Yeah. Una excavadora, un tractor, la cantidad de gente que ha aborcado con un tractor y se ha matado. Sí, tiene potencialidad. O sea, dormir es fundamental. ¿Por qué? Porque el organismo necesita descanso. Para la salud mental. Sí, efectivamente. Entonces, cuando dices, bueno, y este país, claro, cuando ya te metes en este mundo de la salud mental, tu caso lo analizan psicólogos, psiquiatras, ¿no? El mío, de otras personas que han sufrido violaciones, que han sufrido un estrés bastante grande, ¿no? Inducido, te das cuenta de que mucha gente en este país vive drogada o vive con adicciones muy graves o con enfermedades mentales inducidas, ¿eh? O sea, la gente que está con el móvil todo el día taca-taca o la gente que está alineada, pegada al televisor, tragando... Sí, que están 12 horas al día, sí. Esta gente está mal. Lo que pasa es que ellos no lo saben. O lo saben y no toman medidas. De hecho, aquí en la policía, a nosotros cuando nos pasa... Uno de los casos que nosotros estamos ayudando mucho a compañeros, que a nosotros cuando nos quitaron los derechos pasivos y nos pasaron al régimen general de la Seguridad Social, que eso fue, para mí ha sido un gran error, es de que tiene a compañeros con patologías graves prestando servicios. ¿Por qué? Porque no quieren. Porque si te vas con una patología te dan una IPT y te quitan el 45% de tu base reguladora, te dan el 55%, te pasa una IT. Con eso no vives. Con eso no vives. Oiga usted, ¿a quién se le ocurre meter a un policía, a un bombero o a una persona de sanidad del SAMU en el régimen general de la Seguridad Social? Usted no puede hacer con estos profesionales. Usted le tiene que tener un régimen especial. Que usted no le quiere llamar derechos pasivos porque usted quiere... Pero cree otra figura alternativa. Pero usted no puede tener gente en la calle con la vista, con el oído mal o con un soplo en el corazón. No, se puede morir, además. No, es que estas personas no están para estar en la calle. Y estas personas están prestando servicios porque tienen miedo de que se le acabe el IT, la incapacidad temporal, una prórroga de 6 meses, la pasen por un tribunal y se vaya con una IPT, con una incapacidad permanente total a su casa, con lo que te he dicho, con un 55%. Con eso no vive. Con eso no vive. Usted le pega una puñalada del 45% al salario de un policía que no es de cosa del otro mundo. No vive. Y no viven. Y tiene a gente con enfermedades graves prestando servicios ocultas. Porque es que han hecho cosas. Mire, yo cuando estaba en la policía en Sevilla, en su momento de más esplendor, tuvimos una alcaldesa que nos preguntó a los policías que qué patrullero queríamos. ¿Ustedes qué patrullero? Teníamos el TAR Borisón, después nos dieron el BX ya caducó, y había que renovar otro tipo de vehículos. Claro, los policías a mediados de los 90, que no éramos tontos, en aquella época el coche más cañero que había era el Volkswagen Golf. Pues la policía local de Sevilla tuvo el Golf GTI, tanto en 1600 como en 1800. Un coche que era un cañón, neutro, y no se te iba. Bueno, cuando nosotros tuvimos ese coche, la policía local de Sevilla tenía récord de recuperación de vehículos de robo y de vehículos a motor robados.
¿no? Porque es que no se te iba ninguno. Buen material, claro. Teníamos, claro, se le había preguntado al policía. Los delincuentes normalmente tienen mejores coches, también te lo digo. Sí, pero en aquella época un Opel Kadett a un Gol no se le iba. Ellos tenían Opel Kadett, que es el coche que más se robaba en aquella época. Un Gol, estamos hablando de un coche que estaba con 160 caballos, ¿eh? En aquella época. Las persecuciones son peligrosas porque el policía tiene que saber conducir la persecución, una persecución con vehículo a motor es la mayor descarga de adrenalina que te puedas imaginar, ¿eh? Porque poner un coche perseguir un vehículo a 140 o 150 kilómetros por hora para neutralizar. Bueno, de hecho, y además pararlo, ¿no? Aquí en Sevilla se ha hecho persecuciones de Sevilla a Córdoba. ¿Sabes? De Sevilla a Córdoba, ¿eh? Persiguiendo, ¿eh? Y la Guardia Civil cortando los cruces. Claro, los accesos, para pillarle, claro. Y coordinando con las policías locales de los pueblos, o sea, un operativo que no te puedes imaginar, porque aquí no se le puede... En otras policías va la megafonía, pare usted a la derecha, 1, pare a la derecha, 2, pare a la derecha, 3, a la tercera no te para, pum, 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 te tirotean, ¿eh? Pero eso, en España no, eso fue... Allá no, en España tienes al kamikaze que va en dirección contraria y mata. Bueno, de hecho, mata. Hay países donde directamente ya no hacen ni persecución. Va el helicóptero, dice, pare usted, boom, ya está. No, como por ejemplo, en Suiza un kamikaze en dirección contraria es neutralizado directamente, ¿no? Así, en la República Checa, ¿eh? En Austria, en Hungría, un tío, un kamikaze en una autovía en dirección contraria. Escapando, dices, ¿no? Porque se equivoque, ¿no? Claro. No, porque se equivoque no. Porque se equivoque se da cuenta uno rápidamente y el hombre dobla la dirección. Pero un tío que va así saqueando, que va poniendo en peligro la vida... Sí, le tiran. Se le tiran. Ese no anda como pueda, no anda un kilómetro aquí más. En España todos a la cárcel. No, aquí, pobrecito, al que le coja y hay que pararlo. Pero yo no entiendo por qué tenemos estas leyes y como esta cultura general de criminalizar la actuación. Porque es un sistema buenista, porque se ha metido en vena el mantra de la reinserción. La reinserción. Ahora después te voy a preguntar por eso. La reinserción, que es otro mantra, es otro cuento. Otro cuento, la reinserción. La reinserción hay que dársela al que se la merece. Además, hay informes psicológicos que un preso es reinsertable hasta que no concibe la delincuencia como un modus vivendi. Por regla general, es gente que no pasa de los 25 años. O sea, pero cuando ya cuando un delincuente, la delincuencia la toma ya como un modus vivendi, entro, salgo de prisión, eso es irrecuperable. Es que es un modus vivendi. Ahí no hay reinserción ninguna. Yo he conocido gente en prisión que decían, es que este es mi oficio. Efectivamente. ¿De qué voy a Está en mi universidad. ¿De qué voy a trabajar yo ahora? Y te lo está decían, en mi universidad. Esa persona no es reinsertable. Claro, esto no es reinsertable, ellos lo dicen. O sea, también el tema de los clanes familiares. Aunque hay gente que cambia cuando tiene... No todos, pero hay algunos que cuando tienen hijos, a veces el chip sí que les cambia. Sí, pero ya han salido, se han comprometido, pero eso es una minoría. Eso es una minoría. Y lo de los clanes familiares, claro, la familia te empuja. Claro, no. El clan familiar, ¿qué es lo que pasa? El clan familiar, si tú coges el 570 ter, nuestro código penal es un clan familiar. O sea, tú lees el 570 ter y estás viendo a un puro clan familiar que sacrifica a uno de los miembros, este es el culpable. Y el clan sigue funcionando. Demás, claro. El clan sigue funcionando en su actividad ilegal, ya sea de contrabando, de narcotráfico. Y de la cárcel sale en todo temprano. De la cárcel sale, después después tiene una serie de cosas, el vis-a-vis, puede ver a su hijo, pues, las cárceles están bien equipadas, ¿sabes? Y es un modus vivendi. No, yo he conocido gente así, es verdad. No, yo lo he conocido en Sevilla. De gente que se dedica a robar, de gente que se dedica a hacer... ¿Qué es la gente que es reinsertable? Tráfico. Pues casos como el mío, si yo hubiera entrado en prisión. De hecho, lo mío ha pasado 3 años. De hecho, tú ya estabas insertado de antes. O sea, no, es que yo he pasado, no he tenido ningún problema. ¿Sabes? Ni con alcoholemia, ni con nada, ni eso con pasa, por historia. ejemplo, con las condenas por peleas. Yo lo veo así. Porque, claro, eso no es un modus vivendi. Es decir, tú puedes pelearte con alguien o con un grupo de gente y luego al final dices,
y te reinsertas en el sentido de que no es tu modo de vida. Pero claro, cuando te estás lucrando y es el negocio familiar, pues yo creo que es difícil. Sí, claro, es que tú dices, bueno, ¿cuánto me han condenado? 4 años, 3 años, buena conducta, dilaciones indebidas, que esto, que lo otro, las 4 cosas que ellos tienen ya en su calendario. Y dice, bueno, pues a mí me interesa seguir. Y luego hay algunos que son ricos ya, podrían jubilarse, claro. Y no se jubilan porque son junkies de la adrenalina. A mí alguno me lo ha dicho. Sí, es que a mí yo lo que echo de totalmente. menos es la adrenalina. Efectivamente. Y siguen robando por eso, no por otra cosa. No, porque, bueno, y después entre ellos tienen sus universidades y tienen sus maestros. Las cárceles son universidades del crimen. Porque haces contactos. Hombre, claro, y unas especialidades, ¿no? Ten por cuenta que ellos, ¿no te acuerdas? En la época de los alucineros, de los alucinajes, eso fue una moda que fue a finales de los 90. De hecho, por Romper ejemplo, los escaparates con la trasera de Leganés, Villaverde, toda esta zona es muy de aluniceros, pero no te imaginas la cantidad. Después tiene a los criminales que trabajan solos, ¿sabes? El lobo solitario, el murciglero, que entra por la noche a hurtadillas en naves, en comercio, en viviendas, ¿sabes? Aprovechando el verano que están las ventanas abiertas y eso, no se entera nadie, va a estar el tío bien equipado, lleva sus zapatillas de escalada, va el tío, vamos, profesional. Hay mucho 100%. profesional de esto. Sí, no, ellos están equipados, ellos es su trabajo. La imagen del junkie que roba una televisión, yo creo que eso es de los 80. Hay algunos, pero yo creo que es otro rollo de gente. No, ya lo que tenemos, ya la delincuencia que tenemos, una delincuencia profesionalizada e internacional. Es a mí lo que más me asusta es que actúan en grupo. Porque contra el grupo ya en sí es una unidad de fuerza. O sea, cuando los delincuentes se agrupan y van como jaurías, ¿no? Prácticamente, van en jauría, que van grupos de 7, 8, 10. Eso tiene un poder intimidatorio y devastador. Vamos. A ti te cogen con tu mujer andando por la calle y te rodean 5 tíos, estás muerto. O sea, entrega todo lo que tengas, a no ser que vayas armado y lleves una buena semiautomática. En España no se puede. No se puede, no te la van a conceder, ¿sabes? Pero ahí no tienen nada que hacer, ¿sabes? Otra cosa que te has dedicado durante todos estos años es a visibilizar algo que no sé por qué en la sociedad no se quiere ver, que es el problema del suicidio y el problema también del suicidio en policías, que es mucho mayor porcentualmente que en la población general o en otras profesiones. Yo empecé con el tema, yo cuando ya me recuperé, empecé con el tema quería ver lo de las defensas armadas policiales, porque a mí el término enfrentamiento me resulta también poco acorde, ¿no? Por el tema comparativo con lo militar, ¿no? Con el tema militar. Lo militar sí puede venir mejor, con lo que dije, al enemigo que huye puente de plata. Yo en el ámbito policial y de particulares veo más la defensa armada, ¿no? Yo empecé a estudiar el tema de las defensas armadas. Compré libros de aquella época, compré el libro de estos dos autores, La realidad de los enfrentamientos armados, de Ernesto Pérez Vera y Fernando Pérez Pacho. Empecé a leerlo, empecé a verlo. Esto de los enfrentamientos armados, las defensas armadas de policías, porque claro, es una violencia a la que tú no estás acostumbrado, ¿no? Porque siempre la violencia que tú has tenido siempre ha sido la de goma, ¿no? Pegas 4 gomazos, poner el tío, lo cachea. Pocas veces se saca el arma de fuego, ahora sí hay que sacarla. De unos años para acá, el arma de fuego hay que utilizarla y llevarla, como yo soy de la opinión de que lleva cartucho en recámara y aprender a llevarla en posición 2. Porque eso es preparado para disparar, ¿no? Exacto. Con tu buena funda de retención, antihurto, y el arma tiene que salir ya como el revólver, disparando. O sea, cuando tú la saques es para disparar, no para intimidar, ni para asustar, ni para tontear, ni para nada. Cuando te veas ya en una situación de riesgo, ¿no? Estas riñas tumultuarias donde los policías se ven acorralados, que estamos hartos de ver vídeos, que el policía va reculando para atrás con el arma y el otro intimidándolo o un grupo de personas acosándolo, ahí tienes que jugártela, ¿no? Y yo empecé con esto, ¿no? Y empecé a preguntar a compañeros de distintos cuerpos, de distintos territorios, como claro, la policía en España está atomizada,
en diferentes, 2 cuerpos estatales, 4 autonómicos, 2.000 cuerpos de policía local. Si los 237.000 policías que habemos en España estuviéramos unificados, esto sería otro cantar. Otra cosa. Aquí no se movería una brizna de aire sin que estuviera controlado por la policía. Pero como estamos totalmente divididos, atomizados, con diferentes bases de datos y diferentes instrucciones de actuación. Y comandos políticos cada uno diferentes también. Efectivamente, ¿no? Aunque el delito, como yo digo, el delito y el crimen se mueve por ruedas. El que lo entiendan, ¿no? Por ruedas, ¿sabes? El delito que va a pie es menor. El peligroso es el que va en ruedas, en 2 o en 4. Y entonces, pues claro, yo empezaba a preguntar, oye, tú en tu unidad, ¿cuánto... ¿Hay algún compañero lesionado que haya fallecido por una defensa armada, porque haya tenido un enfrentamiento con criminales o con algo, tanto en horas de servicio como fuera de horario de servicio? Y empezó a decirme, no, aquí hubo un compañero que cogió y con arma de fuego se pegó un tiro y se suicidó. Lo apunté y no eché cuenta. Bueno, uno que se ha suicidado. Tú a eso pregunto a otro cuerpo de otra capital y ya otro. Y yo ya tenía una lista de 10 suicidios en el 2014. Esto es de 2014. Y cuando vi que había más policías suicidados que policías muertos por enfrentamientos, por defensas armadas, en actos de servicio, en el cumplimiento de un deber, ya fuera o dentro del horario de servicio, digo, ¿pero esto qué es lo que es? Entonces tuve que dejar lo del estudio de la violencia, de las defensas armadas, y me tuve que centrar en el tema del suicidio, porque era tremendo. Entonces, pues claro, montamos la asociación. Bueno, primero montamos una plataforma, Cero Suicidio Policial. Fue una plataforma que montamos entre personal policial y personal civil. Psicólogos del ámbito civil y policías del ámbito de los cuerpos. Y ahí empezamos a hacer ya nuestras estadísticas. A partir del 2015 empezamos a hacer nuestras estadísticas. Pusimos una página en Facebook, en Twitter, y ya todo suicidio pues lo íbamos publicando. ¿Por qué? Porque llegamos al pleno convencimiento de que el suicidio policial está íntimamente y estrechamente conectado con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. De hecho, en Estados Unidos, en otros cuerpos policiales, va de la mano, está legislado. O sea, el suicidio policial en las profesiones de riesgo, no solo en la policía se suicida, se suicidan en bomberos. Uno de los colectivos que también sufre mucho suicidio, que yo cuando me lo explicaron me quedé helado, son esta gente de las torretas de electrificación, que todos tienen que tener el nivel máximo de escalada. Los que se suben a las torretas de electrificación a repararlas, que están a 100 y pico de metros de altura. Sí. Esta gente también sufren un montón de suicidios. Los médicos, los sanitarios también sufren. La presión también. Sí, la presión. Toda profesión que esté sometida a presión, donde tiene que decidir rápidamente, con prontitud, con celeridad y con eficacia, tiene un alto desgaste emocional. Y el desgaste... Entonces, en el ámbito policial hay un fuego cruzado. Hay un fuego cruzado que es la insatisfacción profesional con la insatisfacción familiar. Hay cuerpos policiales donde a los cónyuges de los policías, y atento a esto que es muy importante, a los cónyuges de los policías, así en Román Paladino, rápido, para que lo entendamos, los cogen y le dicen, venga usted para acá. Usted es el cónyuge del policía, ¿no? De su marido o su esposo es policía, ¿no? A su marido le pagamos un buen sueldo para que usted la tenga como una reina o como un príncipe, para que usted lo cuide. No para que le cree estrés ni problemas. Eso le pasa también, ¿no? Los cónyuges de los policías y de militares los someten a unas terapias y a unos cuadros de formación. O sea, usted no se ha casado con un secretario ni con un administrativo. Usted se ha casado con quién se ha casado. Usted tiene que saber con quién se ha casado, exacto. Usted se ha casado con un hombre que se va a jugar la vida. Usted se ha casado con un héroe en la calle.
y usted tiene que cuidar de esta persona. Y el gobierno le da un buen sueldo para que a usted no le falte de nada. De hecho, hay muchos policías que tienen también las separaciones. Esto que estoy diciendo va a coser mucho. Ya me imagino. Esto va a coser mucho. De hecho, los policías tienen un índice de divorcio también muy grande. Altísimo. Incluso tienen problemas luego por otro tipo de leyes con el tema de los niños, de las custodias. Claro, porque están un poco indefensos los policías con eso. Mira cómo es la cosa. Mira cómo es la cosa, Roberto, que en esos cuerpos policiales, en esos países, tienen centros de recuperación donde le delegan al cónyuge la recuperación del marido. Cuando vemos en las películas, entrega la placa y la pistola. No le está diciendo, le dice, entrega la placa y la pistola, vete, airéate, vete de descanso y cuando te... No lo están cesando en ese momento. Le están diciendo, no estás apto para el servicio, dame la placa y la pistola, coge a tu mujer y a tus niños, vete por ahí de vacaciones, recupérate. Y ya vuelves. Y ya vuelves, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos tienen centros de recuperación de militares y de policías y de profesionales de alto estrés. Por ejemplo, en Hawái tienen playas, tienen centros de recuperación, de relax. Sé que en Colorado tienen las pistas de esquí, tienen para hacer senderismo, rafting, para hacer actividades al aire libre con la familia que los desintoxique, porque es que tú tienes la mochila emocional. Tu mochila emocional cuando se carga, tienes que tener una anilla que tires de ella y eso vaciarlo. Porque lo que tú no puedes hacer es comprimir y que tu trapecio, tu espalda, sea la descarga de todas las imperfecciones de la sociedad y de la corrupción de los políticos. Yeah. Bueno, acabas loco, ¿sí? ¿No? Acabas loco. Entonces, nosotros hemos sacado un perfil de policía suicida en este estudio, que ya lo haremos público, que es un policía que tiene entre 15 y 20 años de servicio, que está achicharrado, que no está desarrollado ni contento con su trabajo, pero tampoco está contento y desarrollado con su vida privada, con su vida familiar. Nosotros hemos tenido policías que nos han llegado con 42 años, con 15, 18, 20 años de servicio y dicen, mira, es que llego a mi casa y yo soy un cero a la izquierda. Mis hijos no me obedecen. Mi mujer me maltrata. Y yo no le puedo decir, y yo no le puedo decir que hoy me he jugado la vida. O que he tenido que defender un atestado delante de un tribunal, de un juicio. Yeah. Y eso es muy penoso. No, desde luego. O sea, eso del suicidio, mira, el suicidio repentino, el suicidio súbito, eso se da en los adolescentes. En los profesionales es un procedimiento de desgaste en el tiempo y en el espacio. Es un procedimiento de desgaste. O sea, por eso, en otros cuerpos policiales, cuando el policía llega al ecuador de su carrera profesional, se le somete a una evaluación psicológica muy seria. Para cómo está, ¿no? De hecho, aquí no existe. La formación policial tiene que ser continua, reglada y evaluada. Continua, reglada y evaluada. Por ejemplo, así a grosso modo, para que lo sepas, en otros cuerpos policiales del mundo, por ejemplo, aquí en España, un policía de proximidad tiene 2 ejercicios de tiro al año, cada 6 meses, de 25 cartuchos. Lo que disparan son 50 cartuchos. Bueno, pues el policía en esos cuerpos tiene una dotación personal de 250-500. Ahí lo tienes. Vas a la galería, dispara en modo profesional de combate, me traes la ficha firmada por el instructor de tiro que has hecho los ejercicios, y para ti, para esos policías, su pistola es como para el cirujano el bisturí. Es que un policía con 25 y 25 cada 6 meses no tiene. Esto es memoria muscular, esto es dáctil, o sea, tus manos no es como conducir. Tú cuando conduces con el coche le metes primera, paras el semáforo, lo haces todo automatizado. Lo he hecho muchas veces, ¿no? Tú no te acuerdas cuando llegas al trabajo en qué semáforo te paraste ni dónde metiste primera y segunda. Eso está totalmente... Pues con las armas de fuego tiene que ser así. ¿Por qué? Porque cuando te vas a jugar la vida tiene que ser memoria muscular. Esos son movimientos repetitivos que tienes que tenerlos, ¿sabes? Y el manejo del arma, tanto en su manejo, la interrupción de un cartucho.
meter cargador, saber manejar tu arma. Y eso te lo da horas de galería o de campo de tiro. Igual que el tiro dinámico, o sea, el tiro propioceptivo, el tiro sin utilizar las miras de tiro. Tiro, como le llaman mal, instintivo, no es tiro instintivo. ¿Vale? Eso es lo que tiene que practicar un policía y eso es su primer credo porque es con lo que va a salvar su vida, la de su compañero o la de un tercer ciudadano. Y no se hace. No se hace. Aquí los únicos que gozan de eso son las unidades de élite. O sea, yo sé que el GEO y la UEI sí lo tienen, pero el policía de proximidad, eso está vetado para él. Entonces, pues claro, todo es un cúmulo, todo es una cadena, son eslabones que se van uniendo. No tiene seguridad jurídica, no tiene seguridad de su administración, no tiene... yo en Sevilla soy un proscrito, yo soy un leproso. A mí me conocen más fuera de Sevilla, bueno, internacionalmente, que en mi propia ciudad. Nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Claro, tú eres... a mí en Sevilla nadie me llama, yo todo lo que hago es fuera de Sevilla. Aunque mi casa sea un centro de peregrinación policial, que es rara la semana que tengo un policía allí de donde sea, de España, pidiéndome consejo, trayéndome algo, hablando con él o lo que sea, en el ámbito que sea, ya sea técnico, táctico o espiritual, ¿sabes? Pero en ese aspecto, esa formación tiene que estar. La autoprotección emocional tiene que empezar por ti y por tu familia, ¿sabes? Y que no se te coja al ombligo que tu hijo sepa que su padre es policía, que es un orgullo. Mira, te voy a no tanto Estados Unidos, por ejemplo, Australia, los barrios donde viven los policías y los militares suben de precio las viviendas. Porque es un barrio más seguro, claro. Y porque la gente quiere vivir al lado de policías. ¿Por qué? Porque el policía allí es un ídolo. Es un héroe. Aquí no pasa. Bueno, Casimiro, no, llevamos 2 horas, no te quiero secuestrar. Nada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, me ha parecido muy valiosa tu intervención. Te animo a que sigas peleando. La verdad es que me gusta ver a gente que, a pesar de las experiencias traumáticas, sigue adelante.